Todo en la vida tiene su momento. Sabiduría budista. Existe una ansiedad silenciosa que atraviesa a casi todos los seres humanos. La sensación de que la vida debería estar ocurriendo más rápido, de que algo importante se está retrasando, de que estamos atrasados en relación con un ideal invisible. Esta inquietud no siempre se expresa en palabras, pero se manifiesta en el cuerpo, en la mente inquieta, en la comparación constante con los demás y en la incapacidad de disfrutar plenamente el presente. Desde la perspectiva budista, esta angustia nace de una desconexión profunda con el ritmo natural de la existencia. La vida no es una carrera lineal ni una secuencia de logros programados. Es un proceso orgánico, vivo, cambiante, que se despliega según causas y condiciones específicas. El budismo enseña que todo surge cuando las condiciones están maduras y desaparece cuando esas condiciones se disuelven. Nada aparece antes de tiempo y nada llega tarde. Sin embargo, la mente humana, impulsada por el deseo y el miedo, insiste en imponer su propio calendario sobre la realidad. Queremos resultados inmediatos, claridad instantánea, respuestas definitivas. Cuando la vida no obedece ese impulso, surge la frustración, el sufrimiento y muchas veces la pérdida de sentido. Comprender que todo en la vida tiene su momento no es una idea pasiva ni resignada. No se trata de esperar sin conciencia ni de abandonar la responsabilidad personal. Al contrario, implica una atención profunda al presente, una acción correcta alineada con el ahora y una confianza serena en que los frutos aparecen cuando deben aparecer. Esta enseñanza invita a una transformación radical de nuestra relación con el tiempo, el deseo y el control. En este recorrido profundo por la sabiduría budista, exploraremos cómo el tiempo no es un enemigo, cómo la espera no es castigo, y cómo incluso los silencios de la vida están llenos de significado. Cada tópico nos llevará a comprender que el momento correcto no siempre coincide con el momento que el ego desea, pero siempre coincide con lo que la conciencia necesita para despertar. El origen del sufrimiento, querer que el futuro llegue antes. Desde la mirada budista, el sufrimiento no nace de los acontecimientos en sí, sino de la relación que establecemos con ellos. Una de las raíces más profundas del sufrimiento humano es el deseo de adelantar el futuro. Queremos que las cosas sucedan ahora, bajo nuestras condiciones, según nuestras expectativas. Este impulso crea una tensión constante entre lo que es y lo que creemos que debería ser. La mente proyecta felicidad hacia adelante, cuando consiga ese trabajo, cuando esa persona regrese, cuando tenga más dinero, cuando sane completamente, cuando todo esté resuelto. Mientras tanto, el presente se convierte en un simple obstáculo, algo que debe ser superado lo más rápido posible. Esta postura genera una sensación permanente de carencia, porque la vida real siempre está ocurriendo aquí, y el deseo siempre está mirando allá. En el budismo, este mecanismo está estrechamente ligado al apego. Nos apegamos no solo a personas u objetos, sino también a resultados, tiempos y narrativas mentales. El apego al cuándo es tan poderoso como el apego al qué. Queremos controlar no solo lo que ocurre, sino también el momento exacto en que debe ocurrir. Cuando la realidad no se ajusta a esa exigencia, aparece el sufrimiento. El problema no es tener aspiraciones, sino confundir aspiración con exigencia. La aspiración reconoce el camino. La exigencia niega el proceso. La aspiración camina con paciencia. La exigencia se rebela contra el ritmo natural de las cosas. Desde la sabiduría budista, esta rebelión interior es una forma de ignorancia, porque desconoce la ley fundamental de la existencia. Todo surge condicionado. Nada florece antes de que la semilla esté lista. Ninguna comprensión profunda aparece sin silencio previo.
Ninguna transformación real ocurre sin etapas invisibles. La mente impaciente solo ve la superficie del proceso y juzga el tiempo como pérdida, en cuando en realidad es gestación. El Buda enseñó que la vida es impermanente, pero también enseñó que esa impermanencia sigue un orden. No es caos, es interdependencia. Cada instante contiene las causas del siguiente. Cuando intentamos saltar etapas, no aceleramos la vida, solo acumulamos frustración. La ansiedad moderna, tan extendida y normalizada, es en gran parte una incapacidad para habitar el momento presente. Vivimos anticipando, planeando, temiendo, esperando. El cuerpo está aquí, pero la mente vive en un futuro imaginado. El budismo observa esto con claridad y señala que esa desconexión es una forma de autoabandono. Aceptar que todo tiene su momento no significa quedarse inmóvil. Significa actuar plenamente en el ahora sin exigir que el ahora produzca inmediatamente los frutos del mañana. Significa sembrar sin desenterrar la semilla cada día para comprobar si ya creció. Significa confiar en que la vida sabe más que la impaciencia del ego. Cuando comprendemos esto, algo se relaja profundamente en el interior. La urgencia pierde fuerza, la comparación se disuelve. El presente deja de ser un lugar de espera y se convierte en un lugar de vida. Y en esa presencia auténtica, paradójicamente, las cosas comienzan a fluir con mayor naturalidad. El budismo no promete que todo llegará como lo imaginamos, pero sí enseña que todo llega cuando la conciencia está preparada para recibirlo. Muchas veces, lo que creemos que es un retraso es en realidad una protección. Otras veces, es una enseñanza silenciosa que solo puede integrarse con tiempo. La verdadera sabiduría no consiste en adelantar el futuro, sino en profundizar el presente. Porque cuando el presente es vivido plenamente, el futuro deja de ser una obsesión y se convierte en una consecuencia natural. Aquí comienza el verdadero entendimiento de que todo en la vida tiene su momento. No como una frase de consuelo, sino como una verdad que transforma la forma en que respiramos, actuamos y confiamos. La paciencia como sabiduría activa. Comprender los tiempos invisibles de la vida. Existe una idea profundamente equivocada sobre la paciencia. Se la confunde con pasividad, con resignación o con una espera vacía. Desde la sabiduría budista, la paciencia es todo lo contrario. Es una forma elevada de inteligencia espiritual, una acción silenciosa que reconoce que la vida se mueve en capas, muchas de ellas invisibles para la mente apresurada. Comprender que todo tiene su momento exige desarrollar esta paciencia activa, que no es una simple tolerancia al tiempo, sino una comprensión profunda de los procesos internos y externos que preceden a cada acontecimiento. La mente común solo reconoce el resultado final, ve el árbol, pero no percibe el largo proceso subterráneo que permitió que la semilla se transformara en raíz, que la raíz se fortaleciera, que el tronco resistiera tormentas invisibles, que las ramas aprendieran a sostener el peso de las hojas. De la misma manera, el ser humano desea los frutos de la vida sin honrar los tiempos invisibles que los hacen posibles. El budismo invita a mirar más allá de lo evidente y a respetar los ritmos silenciosos que sostienen toda transformación real. En la enseñanza budista, cada proceso tiene un karma específico, entendido no como castigo o recompensa, sino como una ley de causa y efecto. Nada sucede por azar y nada se precipita sin consecuencias. Cuando una persona intenta forzar un resultado antes de que las causas estén maduras, el resultado puede aparecer externamente, pero carecerá de estabilidad interna. Por eso, muchas cosas que llegan demasiado pronto también se van demasiado rápido. No porque fueran incorrectas,
sino porque la conciencia aún no estaba preparada para sostenerlas. La paciencia, entonces, es la capacidad de permanecer presente mientras las causas se organizan. Es la disposición a seguir actuando correctamente, incluso cuando no hay señales inmediatas de avance. Es sembrar sin ansiedad, caminar sin desesperación y confiar sin ingenuidad. Esta confianza no es ciega, es una confianza informada por la observación profunda de la vida. Uno de los mayores sufrimientos humanos surge cuando la mente compara su proceso interno con la apariencia externa del proceso ajeno. Vemos logros, relaciones, estabilidad o reconocimiento en otros y asumimos que la vida es injusta o que estamos fallando. El budismo enseña que cada ser tiene un camino único, condicionado por innumerables factores visibles e invisibles. Comparar procesos es una forma de ignorancia, porque desconoce la complejidad de las causas que sostienen cada destino. La paciencia verdadera disuelve la comparación. Cuando una persona comprende que su vida no está retrasada, sino desplegándose según su propio ritmo, surge una profunda paz. Esa paz no elimina los desafíos, pero los vuelve significativos. El tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado silencioso. En la práctica de la meditación, esta enseñanza se vuelve especialmente clara. Quien se sienta a meditar esperando resultados rápidos se frustra con facilidad. La mente se resiste, el cuerpo se inquieta, los pensamientos se intensifican. Sin embargo, con el tiempo, el practicante aprende que la meditación no consiste en alcanzar un estado específico, sino en permanecer con lo que es. Esa permanencia consciente es, en sí misma, la transformación. De la misma forma, la vida cotidiana requiere esa misma actitud. Permanecer, observar, actuar con rectitud y soltar la urgencia del resultado. El budismo señala que la impaciencia es una forma de violencia interna. Es una negación del momento presente, una presión constante sobre la realidad para que sea distinta de lo que es. Esta violencia genera tensión, agotamiento y desconexión. La paciencia, en cambio, es una forma de compasión hacia uno mismo. Reconoce que el crecimiento auténtico no puede ser forzado sin daño. Muchas personas interpretan los periodos de estancamiento como fracasos. Desde la sabiduría budista, esos periodos suelen ser fases de integración. La conciencia necesita tiempo para asimilar experiencias, para reorganizar valores, para soltar identidades antiguas. Lo que desde fuera parece inmovilidad, desde dentro puede ser una profunda reconfiguración. La naturaleza ofrece innumerables enseñanzas sobre esto. El invierno no es un error del ciclo, es una fase necesaria. La tierra parece inerte, pero en realidad está preparándose. La semilla descansa, pero no está muerta. Del mismo modo, hay momentos en la vida humana en los que no hay expansión visible, pero sí una gestación silenciosa. Resistirse a estos momentos solo prolonga el sufrimiento. La paciencia budista no significa dejar de desear, sino purificar el deseo. Cuando el deseo se libera de la urgencia, se transforma en intención clara. La intención camina con el tiempo, no contra él. La intención acepta los ajustes del camino sin perder dirección. Así, la persona actúa, aprende, corrige y avanza sin romperse por dentro. Existe también una dimensión ética en la paciencia. Quien no puede esperar suele tomar atajos que dañan a otros o a sí mismo. Quien comprende los tiempos de la vida actúa con mayor integridad, porque no necesita forzar situaciones ni manipular circunstancias. La paciencia sostiene la acción correcta incluso cuando el resultado no es inmediato. Desde esta perspectiva, entender que todo tiene su momento es una liberación profunda. Libera de la culpa por no estar donde deberíamos estar. Libera de la ansiedad por no controlar el futuro.
Libera de la ilusión de que el valor personal depende de la velocidad del éxito. La vida deja de ser una competencia y se convierte en un proceso de maduración consciente. El budismo no promete una vida sin espera, pero enseña a transformar la espera en un espacio de aprendizaje. Cada día vivido con atención plena prepara el terreno para lo que vendrá. Cada acto correcto, aunque parezca pequeño, contribuye a un orden mayor. Cuando este entendimiento se asienta, la paciencia deja de ser un esfuerzo y se vuelve una expresión natural de sabiduría. En ese estado, el ser humano ya no pregunta con desesperación ¿cuándo?, sino que aprende a preguntar ¿cómo estoy viviendo este momento? Y esa simple reorientación cambia por completo la relación con el tiempo. El momento correcto deja de ser una expectativa futura y se revela como una consecuencia inevitable de una vida vivida con presencia, coherencia y conciencia. La ilusión del control y la liberación que surge al confiar en el ritmo de la existencia, uno de los mayores conflictos internos del ser humano, nace del deseo de controlar la vida. No solo queremos decidir qué ocurre, sino también cuándo ocurre, cómo ocurre y cuánto dura. Este impulso de control se presenta como una necesidad de seguridad, pero desde la sabiduría budista es visto como una fuente profunda de sufrimiento. La vida, en su esencia, es un flujo dinámico de causas y condiciones interdependientes. Intentar dominar ese flujo es como intentar detener un río con las manos. Cuanto más se resiste, más fuerza parece tener el agua. La mente cree que controlar es sinónimo de protegerse. Cree que si anticipa todos los escenarios, si planifica cada paso, si se adelanta a cualquier posibilidad de pérdida, entonces el dolor será evitado. Sin embargo, la experiencia demuestra lo contrario. Cuanto más control intenta ejercer la mente, más ansiedad genera. El futuro se convierte en una amenaza constante, el presente en una preparación tensa y el pasado en una fuente de arrepentimiento. Así, la vida deja de ser vivida y pasa a ser gestionada desde el miedo. El budismo enseña que esta ilusión de control nace de una identificación errónea con el yo. Creemos que somos entidades separadas, independientes del entorno, capaces de imponer nuestra voluntad sobre la realidad. Pero al observar con atención, se revela que todo lo que somos y todo lo que nos ocurre depende de innumerables factores que no controlamos. El cuerpo, el clima, las circunstancias sociales, las decisiones ajenas, los cambios inesperados, el paso del tiempo. Reconocer esto no es una derrota, sino una liberación. Cuando el Buda habló del sufrimiento, señaló el apego como una de sus causas fundamentales. El apego no es solo aferrarse a cosas agradables, es también aferrarse a la idea de que la vida debe obedecer nuestras expectativas. Nos apegamos a planes, a plazos, a resultados imaginados. Cuando la realidad no coincide con esa imagen mental, surge la frustración. En lugar de adaptarnos al flujo, intentamos forzarlo y esa fricción interna se convierte en angustia. Confiar en que todo tiene su momento implica soltar gradualmente esta ilusión de control. No significa abandonar la acción consciente ni renunciar a la responsabilidad personal. Significa comprender que la acción correcta no garantiza un resultado inmediato ni específico, pero sí garantiza coherencia interna. El budismo no propone pasividad, sino una acción alineada con la realidad tal como es, no con la realidad que el ego exige. Existe una diferencia profunda entre dirigir y forzar. Dirigir implica observar las condiciones presentes y actuar de acuerdo con ellas. Forzar implica negar esas condiciones y actuar como si no existieran. Cuando una persona dirige su vida con sabiduría, acepta los límites del momento sin perder dirección. Cuando fuerza, choca repetidamente contra la realidad y se agota emocionalmente. Muchas crisis personales
surgen precisamente cuando la vida desmonta los planes cuidadosamente construidos por la mente. Una relación termina cuando se creía estable. Una oportunidad desaparece cuando parecía segura. Una etapa se cierra sin aviso. Desde la mirada común, esto se vive como injusticia o fracaso. Desde la sabiduría budista, estos quiebres suelen ser reajustes necesarios. La vida no destruye sin sentido, reordena cuando las condiciones han cambiado. El sufrimiento se intensifica cuando interpretamos estos cambios como ataques personales. ¿Por qué me pasa esto a mí?, pregunta la mente. Pero el budismo invita a una pregunta más profunda. ¿Qué condiciones ya no estaban presentes para que esto continuara? Al cambiar la pregunta, cambia también la experiencia interna. En lugar de resistencia, surge comprensión. En lugar de lucha, surge adaptación. Confiar en el ritmo de la existencia no es un acto instantáneo, es un entrenamiento progresivo de la conciencia. La mente, acostumbrada a controlar, se resiste a soltar. Quiere garantías, certezas, promesas, pero la vida no funciona bajo contrato, funciona bajo interdependencia. Aprender a vivir sin garantías absolutas es uno de los aprendizajes más profundos del camino budista. La práctica de la atención plena es una herramienta esencial en este proceso. Al observar el momento presente sin juzgarlo, la persona descubre que muchas de sus preocupaciones no están basadas en hechos actuales, sino en proyecciones futuras. El miedo no está ocurriendo ahora, está siendo imaginado. La pérdida no está sucediendo ahora, está siendo anticipada. Esta observación no elimina los desafíos, pero reduce el sufrimiento añadido por la mente. Cuando la confianza comienza a reemplazar al control, algo cambia radicalmente en la forma de vivir. La persona sigue tomando decisiones, pero ya no desde la ansiedad de acertar, sino desde la claridad del momento. Acepta que no todas las variables pueden ser previstas. Acepta que equivocarse forma parte del aprendizaje. Acepta que algunos procesos requieren más tiempo del que el ego considera razonable. En este estado, la espera deja de ser una amenaza. Se convierte en un espacio fértil, un espacio donde la persona se fortalece internamente, desarrolla discernimiento y aprende a escuchar señales sutiles. Muchas veces, la vida no responde de inmediato porque la conciencia aún no está lista para comprender la respuesta. Forzar una solución antes de tiempo puede cerrar puertas que solo se abren con madurez. El budismo enseña que incluso el dolor tiene su momento. Hay pérdidas que no pueden ser evitadas, solo atravesadas. Intentar controlar el dolor suele intensificarlo. Permitirse sentirlo, en cambio, lo transforma. Lo mismo ocurre con la incertidumbre. Resistirla genera miedo crónico. Aceptarla desarrolla flexibilidad y resiliencia. Cuando una persona deja de exigir que la vida ocurra según su calendario, empieza a notar algo sorprendente. Muchas cosas comienzan a encajar con naturalidad, no porque la vida se vuelva más predecible, sino porque la mente se vuelve más amplia. Lo que antes parecía un retraso, ahora se comprende como preparación. Lo que antes parecía un error, ahora se reconoce como redirección. Esta confianza profunda no se basa en la idea de que todo saldrá bien según los deseos personales, sino en la comprensión de que todo sigue un orden más amplio que el ego no siempre puede ver. Confiar no es esperar resultados específicos, es permanecer abierto a lo que emerge sin cerrar el corazón cuando la forma no coincide con la expectativa. En este punto del camino, la persona deja de medir su valor por la velocidad de sus logros. Entiende que crecer rápido no siempre significa crecer bien, que llegar antes no garantiza llegar completo, que muchas bendiciones llegan tarde solo para ser reconocidas plenamente. Esta comprensión libera una enorme cantidad de energía que antes estaba atrapada en la resistencia. La vida
Vista desde la sabiduría budista, no se equivoca en sus tiempos. Somos nosotros quienes al compararnos, al exigir, al controlar, perdemos de vista el sentido profundo del proceso. Cuando esa ilusión se disuelve, no porque todo esté claro, sino porque ya no necesitamos que todo esté claro. Aparece una calma sólida, silenciosa, estable, y en esa calma el momento correcto deja de ser una obsesión futura. Se revela como una consecuencia natural de vivir alineado con la realidad presente. Todo sigue llegando, pero ya no llega como una promesa que debe cumplirse, sino como una expresión natural de una vida vivida con atención, humildad y confianza. El silencio, la espera y los períodos en que la vida parece no responder. Hay momentos en la vida en los que todo parece detenido. No hay señales claras, no hay avances visibles, no hay respuestas externas. La persona siente que está haciendo lo correcto, que ha reflexionado, que ha cambiado, que ha aprendido, pero aún así la realidad permanece en silencio. Desde una mirada superficial, estos períodos suelen interpretarse como abandono, castigo o error. Desde la sabiduría budista, en cambio, estos momentos son considerados espacios sagrados de maduración profunda, aunque resulten incómodos para la mente impaciente. El ser humano moderno ha desarrollado una relación casi obsesiva con la respuesta inmediata. Todo debe producir un resultado rápido. Los esfuerzos, las decisiones, incluso los cambios internos. Cuando la vida no responde con la misma velocidad, la mente se inquieta y comienza a dudar. ¿Hice lo correcto? ¿Me equivoqué de camino? ¿Estoy perdiendo el tiempo? Estas preguntas no surgen porque algo esté mal, sino porque el ego no tolera el vacío ni la incertidumbre. El budismo enseña que el silencio de la vida no es ausencia, sino preparación, así como el campo necesita descansar después de una cosecha para poder volver a dar frutos. La conciencia humana necesita períodos de quietud para integrar lo vivido. La mente, acostumbrada a la estimulación constante, interpreta esta quietud como estancamiento, pero la conciencia profunda sabe que algo se está reorganizando. En muchas tradiciones budistas se habla del valor del vacío. El vacío no como carencia, sino como potencial. Un cuenco es útil precisamente porque está vacío. Si estuviera lleno, no podría contener nada más. De la misma manera, los períodos en los que la vida parece no ofrecer nada nuevo son momentos en los que el espacio interno se está ampliando para poder recibir de otra forma. Sin ese vacío previo, lo nuevo no tendría lugar donde asentarse. La espera consciente es una práctica espiritual en sí misma. No es una espera distraída ni resignada, sino una presencia atenta en medio de la incertidumbre. Quien aprende a esperar sin endurecer el corazón, desarrolla una fortaleza silenciosa. Esta fortaleza no se apoya en resultados externos, sino en una confianza profunda en el proceso de la vida. Muchas personas abandonan justo antes de que algo esencial se manifieste, no porque la vida sea cruel, sino porque el ego interpreta la ausencia de señales como una señal negativa. El budismo invita a no tomar decisiones definitivas desde estados temporales de confusión. Enseña a permanecer, a observar, a no huir del silencio, porque a menudo lo que parece un vacío es en realidad una pausa necesaria antes de un cambio significativo. El silencio de la vida también cumple una función reveladora. Cuando no hay distracciones externas ni gratificaciones inmediatas, salen a la superficie los apegos ocultos. Aparecen los miedos no resueltos, las expectativas no reconocidas, las dependencias emocionales. Estos contenidos no emergen para castigarnos, sino para ser vistos y comprendidos. Sin estos períodos de aparente inmovilidad, muchas capas profundas de la mente permanecerían intactas. Desde la sabiduría budista, todo proceso de transformación real incluye fases de desorientación.
Antes de una comprensión profunda, suele haber confusión. Antes de una claridad estable, suele haber duda. Resistirse a estas fases solo prolonga el proceso. Aceptarlas permite que cumplan su función. El problema no es que la vida se quede en silencio, sino que la mente exige respuestas en un idioma que la vida no siempre utiliza. La vida no siempre habla a través de eventos espectaculares. A veces habla a través de la repetición, del cansancio, del vacío, de la espera. Aprender a escuchar estos lenguajes sutiles requiere humildad y paciencia. El budismo no promete que el camino sea cómodo, pero sí promete que es coherente. Nada se pierde en el proceso de vivir con conciencia. Incluso los días que parecen improductivos están construyendo algo invisible. Incluso los esfuerzos que no reciben reconocimiento están afinando la intención. Incluso las pausas forzadas están enseñando algo sobre el desapego. Cuando una persona comprende esto, deja de luchar contra los momentos de silencio. Ya no intenta llenarlos compulsivamente con ruido, actividad o decisiones impulsivas. Aprende a habitarlos, y al habitarlos descubre que no están vacíos, sino llenos de una quietud que revela aspectos profundos del ser. El sufrimiento se intensifica cuando interpretamos el silencio como rechazo. La vida no me responde, piensa la mente. Pero desde la mirada budista, la vida siempre responde. Simplemente no siempre lo hace en la forma que el ego espera. A veces la respuesta es una demora. A veces es un cierre. A veces es una invitación a mirar hacia adentro en lugar de seguir buscando fuera. Estos períodos también enseñan a soltar la identidad construida en torno al hacer constante. Vivimos en una cultura que valora el movimiento, el progreso visible, la productividad. Cuando la vida nos detiene, sentimos que perdemos valor. El budismo desafía esta creencia mostrando que el ser no depende del hacer, que la dignidad no se mide por resultados, que el valor de una vida no está en su velocidad, sino en su profundidad. En la espera consciente, la persona aprende a confiar en sí misma de una manera nueva. Ya no necesita validación constante. Ya no se define por lo que logra, sino por cómo permanece. Esta permanencia no es rigidez, sino presencia. Es la capacidad de estar con lo que es sin huir ni endurecerse. Con el tiempo, algo se transforma en la relación con la espera. Deja de ser una carga y se convierte en un espacio de refinamiento interno. La mente se vuelve más clara, menos reactiva. El corazón se vuelve más amplio, menos dependiente. Cuando finalmente el movimiento retorna, la persona ya no es la misma que antes. Está más preparada, más consciente, más alineada. Desde esta comprensión se revela una verdad profunda. Muchas de las cosas que más valoramos en la vida no podrían haber llegado antes sin perder su sentido. Necesitaban ese tiempo de silencio para poder ser reconocidas. Necesitaban ese vacío para poder ser sostenidas. Necesitaban esa espera para no convertirse en otra fuente de apego. Así, el silencio deja de ser un enemigo. Se convierte en un maestro severo a veces, pero honesto, un maestro que no promete gratificación inmediata, pero sí transformación duradera. Y en ese aprendizaje, la persona descubre que incluso cuando la vida parece no responder, está siendo guiada de una manera más profunda de lo que la mente puede comprender. La madurez espiritual, cuando comprendes que el momento correcto siempre llega desde dentro,
Llega un punto en el camino interior en el que la comprensión de que todo en la vida tiene su momento deja de ser una idea que calma la mente y se convierte en una experiencia viva que transforma la forma de existir. Esta madurez espiritual no surge de leer enseñanzas ni de repetir frases inspiradoras, sino de atravesar el tiempo con conciencia, de caer y levantarse, de esperar sin huir, de perder sin endurecerse. Desde la sabiduría budista, este punto marca un cambio profundo. La persona deja de mirar la vida como algo que debe responderle y comienza a comprender que la vida se expresa a través de ella. Durante mucho tiempo, el ser humano cree que el momento correcto es algo externo, una circunstancia ideal que debe manifestarse para que la paz llegue. Espera el día adecuado, la oportunidad perfecta, la seguridad absoluta. Vive proyectando su equilibrio hacia adelante. Sin embargo, el budismo enseña que el momento correcto no es una fecha ni una condición externa, sino un estado interno de alineación. Cuando la mente deja de resistirse al presente, el momento correcto ya está ocurriendo, incluso si externamente nada ha cambiado. Esta comprensión no elimina los desafíos, pero cambia radicalmente la relación con ellos. La persona madura espiritualmente ya no pregunta con desesperación por qué algo no ha sucedido aún. En su lugar, se pregunta qué está siendo cultivado en ella mientras eso no sucede. Entiende que la vida no retrasa sin motivo y que muchas demoras son, en realidad, procesos de refinamiento interior. Lo que antes se vivía como castigo, ahora se reconoce como preparación. En la visión budista, el crecimiento auténtico no es acumulativo, sino depurativo. No se trata de añadir más experiencias, más logros, más identidades, sino de soltar capas de ignorancia, de apego y de miedo. Este proceso requiere tiempo, porque cada capa está profundamente arraigada. Pretender eliminar años de condicionamiento en semanas es una forma de violencia interna. La madurez surge cuando se honra ese ritmo sin perder la dirección. Cuando una persona alcanza este nivel de comprensión, deja de negociar con la vida. Ya no vive diciendo, si esto ocurre, entonces estaré en paz. La paz deja de ser un premio futuro y se convierte en una práctica presente. Esta paz no es euforia ni ausencia de dolor. Es una estabilidad interna que no depende completamente de las circunstancias. Desde ahí, los acontecimientos externos son vividos con mayor ecuanimidad. Lo agradable se disfruta sin apego extremo. Lo desagradable se atraviesa sin desesperación. El budismo señala que una de las últimas ilusiones en disolverse es la idea de que sabemos exactamente qué necesitamos y cuándo lo necesitamos. Muchas veces lo que deseamos con urgencia no es lo que más contribuye a nuestra liberación, sino a la reafirmación del ego. La vida, en su inteligencia silenciosa, no siempre concede aquello que refuerza nuestras dependencias. A veces concede ausencia, ruptura o demora para abrir un espacio más amplio de conciencia. Esta comprensión profunda también transforma la relación con el pasado. La persona deja de ver su historia como una sucesión de oportunidades perdidas y comienza a verla como un proceso coherente. Incluso los errores, las decisiones mal tomadas y los caminos que no llevaron a donde se esperaba, adquieren un nuevo sentido. Se entiende que cada experiencia tuvo su momento y su función, aunque no fuera evidente en su instante. El arrepentimiento pierde fuerza cuando se comprende que en cada etapa se actuó desde el nivel de conciencia disponible en ese momento. La culpa se disuelve cuando se reconoce que nadie despierta antes de tiempo. Cada comprensión llega cuando puede ser sostenida. Esta visión libera una enorme cantidad de energía emocional que antes estaba atrapada en la autoacusación. La madurez espiritual también cambia la forma de relacionarse con los demás. La persona deja de exigir que otros estén en el mismo punto del camino.
Comprende que cada ser tiene su propio ritmo de aprendizaje. Esta comprensión genera compasión genuina, no condescendencia. Se escucha más, se juzga menos, se acompaña sin imponer, se suelta la necesidad de convencer o acelerar procesos ajenos. Desde este estado, la paciencia ya no es un esfuerzo consciente, sino una consecuencia natural de la comprensión. La espera deja de sentirse como una pérdida de tiempo, porque el tiempo ya no se vive como algo que debe ser llenado de logros para tener valor. Cada momento es visto como completo en sí mismo, incluso cuando es incómodo. El budismo enseña que el despertar no es un evento extraordinario que ocurre de repente, sino una serie de comprensiones que se van integrando lentamente en la vida cotidiana. Una de las más profundas es esta: nada esencial llega antes de que estemos preparados para vivirlo sin perdernos en ello. Cuando algo llega demasiado pronto, suele convertirse en apego, confusión o sufrimiento. Cuando llega en el momento correcto, se convierte en crecimiento. La persona madura espiritualmente reconoce que incluso los grandes deseos tienen una función pedagógica. No siempre están destinados a ser cumplidos, sino a revelar algo sobre nosotros. A veces, el deseo muestra una carencia, otras veces muestra una dirección, otras veces simplemente muestra un apego que debe ser visto y soltado. La vida responde a estos deseos no siempre concediéndolos, sino transformando la conciencia que los sostiene. En este punto del camino, se comprende que confiar en el momento correcto no es resignarse al destino, sino colaborar conscientemente con él. Se actúa cuando es momento de actuar, se descansa cuando es momento de descansar, se suelta cuando es momento de soltar. Esta coherencia interna genera una sensación de alineación profunda, como si la vida y la conciencia dejaran de estar en conflicto. El miedo al futuro disminuye notablemente, no porque el futuro esté garantizado, sino porque ya no se vive desde la ilusión de control absoluto. Se acepta la incertidumbre como parte natural de la existencia. Esta aceptación no paraliza, libera. Permite moverse con mayor flexibilidad, adaptarse sin perder el centro, responder en lugar de reaccionar. La sabiduría budista señala que el sufrimiento surge cuando insistimos en que la realidad sea distinta de lo que es. La madurez surge cuando aprendemos a ver la realidad con claridad y a responder con conciencia. En ese estado, el momento correcto deja de ser algo que se espera y se convierte en algo que se reconoce. La vida, entonces, ya no es una sucesión de obstáculos que retrasan la felicidad, sino un camino de revelación progresiva. Cada etapa tiene su enseñanza, cada demora tiene su sentido. Cada llegada tiene su precio interno, que es la responsabilidad de sostener lo que llega sin perdernos en ello. Cuando esta comprensión se asienta, algo se aquieta profundamente en el interior. Ya no hay prisa por llegar, porque se ha comprendido que llegar no es un lugar, sino una forma de estar. Ya no hay angustia por el tiempo, porque se ha visto que el tiempo no es un enemigo, sino el medio a través del cual la conciencia se despliega. Así, la frase «todo en la vida tiene su momento» deja de ser un consuelo para tiempos difíciles y se convierte en una verdad vivida. Una verdad que no promete comodidad, pero sí coherencia. No promete control, pero sí sentido. No promete ausencia de dolor, pero sí una comprensión que lo transforma. Y en esa comprensión, el ser humano descubre algo esencial. El momento correcto nunca estuvo fuera, esperando ser alcanzado. Siempre estuvo dentro, esperando ser reconocido. La integración final. Vivir sin prisa en un mundo que corre y permanecer en paz con el fluir de la vida. Cuando la comprensión de que todo en la vida tiene su momento se integra de forma profunda, la relación con el mundo cambia de manera silenciosa, pero irreversible.
Ya no se trata solo de entender intelectualmente el ritmo de la existencia, sino de encarnarlo en la forma de vivir, decidir, relacionarse y atravesar la incertidumbre. Esta integración final no aísla a la persona del mundo, pero sí la libera de la urgencia colectiva que domina a la mayoría. En medio de un entorno que exige rapidez, resultados y constante validación, surge una forma distinta de estar presente, sin prisa, sin rigidez y sin desconexión. La prisa es una de las expresiones más claras del miedo contemporáneo. No es solo una cuestión de velocidad externa, sino de tensión interna. La mente corre porque teme quedarse atrás, perder oportunidades, no ser suficiente. Desde la sabiduría budista, esta prisa constante es una forma de sufrimiento normalizado. Se vive como si el valor personal dependiera de avanzar más rápido que los demás o de llegar antes a ciertos hitos imaginarios. Cuando esta lógica se disuelve, aparece un espacio interno de gran libertad. Vivir sin prisa no significa vivir lento por principio, sino vivir en coherencia con el momento. Hay instantes que requieren acción inmediata y otros que requieren pausa. La diferencia está en que la acción ya no surge del pánico, sino de la claridad. La pausa ya no surge de la confusión, sino de la escucha. Esta flexibilidad es uno de los frutos más maduros del camino espiritual. El budismo enseña que la paz no es el resultado de que todo esté resuelto, sino de no estar en guerra con lo que está ocurriendo. Cuando la persona deja de luchar contra el tiempo, deja también de luchar contra sí misma. El cuerpo se relaja, la mente se aquieta, las decisiones se vuelven más simples. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque ya no se carga con el peso innecesario de la resistencia. Una de las transformaciones más profundas ocurre en la relación con el futuro. El futuro deja de ser una amenaza o una promesa que condiciona el presente. Se convierte en una continuidad natural del ahora. La persona planifica cuando es necesario, pero no vive atrapada en la anticipación. Comprende que el exceso de proyección roba presencia y que ninguna estrategia mental puede reemplazar la inteligencia viva del momento. Esta integración también modifica la manera en que se vive el éxito y el fracaso. El éxito ya no se vive como una validación absoluta, ni el fracaso como una condena. Ambos son vistos como expresiones temporales de un proceso más amplio. Esta visión protege de la arrogancia cuando las cosas van bien y del autoabandono cuando no van como se esperaba. Se aprende a recibir sin aferrarse y a perder sin colapsar. La sabiduría budista señala que la verdadera estabilidad no proviene de controlar las circunstancias, sino de desarrollar una mente capaz de adaptarse sin perder claridad. Esta mente no se construye de la noche a la mañana. Es el resultado de muchas experiencias vividas con atención, de muchas expectativas soltadas, de muchas demoras aceptadas. Cada vez que la persona elige no reaccionar desde la prisa, fortalece esta estabilidad interna. Vivir alineado con el momento correcto también implica aceptar que no todo debe ser comprendido de inmediato. Hay experiencias que solo revelan su sentido con el paso del tiempo. Insistir en entenderlo todo ahora es otra forma de control. La madurez espiritual acepta el misterio sin ansiedad. No porque renuncia al entendimiento, sino porque confía en que la comprensión llega cuando es útil, no cuando el ego la exige. Esta confianza transforma la forma de atravesar el dolor. El dolor ya no es vivido como una interrupción injusta del camino, sino como parte del mismo. Se sufre, pero no se añade sufrimiento secundario a través de la resistencia mental. Se llora, pero no se pierde el centro. Se atraviesa la noche sabiendo que no es eterna, sin necesidad de apresurar el amanecer.
La integración final también se refleja en la simplicidad de la vida cotidiana. Muchas complicaciones desaparecen cuando deja de existir la necesidad constante de estar en otro lugar, de ser otra persona, de vivir otro momento. La vida se vuelve más directa, se escucha con más atención, se habla con más honestidad, se elige con más cuidado. Esta simplicidad no es pobreza de experiencias, sino claridad de prioridades. El budismo enseña que quien vive alineado con el flujo de la vida no necesita demostrar nada. Ya no compite con el tiempo ni con los demás. Su camino se vuelve íntimo, silencioso, firme, no porque se encierre, sino porque ya no se dispersa. Esta firmeza interior es lo que permite permanecer en paz, incluso cuando el mundo externo está en constante cambio. En este estado se comprende que muchas de las luchas pasadas no eran contra la vida, sino contra la propia incapacidad de aceptar el momento presente. Esta comprensión no genera culpa, sino compasión. Se ve con claridad cuánto sufrimiento innecesario se genera al insistir en que las cosas sean distintas de lo que son. Y desde esa claridad surge un compromiso natural de vivir de otra manera. La persona que integra esta enseñanza no se vuelve indiferente ni desapegada en un sentido frío. Al contrario, suele volverse más sensible, más presente, más humana. Pero su sensibilidad ya no es caótica, está sostenida por una comprensión profunda del ritmo de la existencia. Ama sin aferrarse, se compromete sin perderse, espera sin desesperarse. Vivir sin prisa en un mundo acelerado es, en sí mismo, una forma de sabiduría aplicada. No se trata de retirarse del mundo, sino de habitarlo desde otro lugar. Un lugar donde el valor no se mide por la velocidad, donde el sentido no depende del reconocimiento inmediato y donde la paz no está condicionada a que todo salga según lo planeado. Al final del camino, la enseñanza se revela con una claridad serena. Todo en la vida tuvo su momento, incluso aquello que dolió, incluso lo que no llegó, incluso lo que se perdió. Nada fue en vano. Nada estuvo fuera de lugar. Cada etapa preparó la siguiente, aunque no siempre fuera evidente. Y cuando esta verdad deja de ser una idea y se convierte en una forma de vivir, la persona ya no necesita apresurar la vida ni temerle al tiempo. Camina con él, respira con él, confía en él, porque ha comprendido que la vida no se equivoca en sus tiempos. Somos nosotros quienes aprendemos, poco a poco, a escucharlos.